Un día más abrimos nuestro espacio de psicología de la mano del Enric Valls, el psicólogo ya de cabecera, de alguna manera. Enric, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y un placer como siempre y la verdad es que muy cómodo. Vamos a hablar hoy de un tema también sugerido por los oyentes, por, los telespectadores, la gente que nos sigue a través de las redes sociales, y son los problemas de psicopatía. Vamos a ver, Enric, vamos a centrar primero dando una definición. ¿Qué es la psicopatía? Pues los manuales psiquiátricos o médicos indican la psicopatía como un trastorno, pero sí que es cierto que en la práctica diaria profesional, incluso en el día a día, nos podemos encontrar que la psicopatía es una forma de ser. De hecho, las personas solemos relacionar al psicópata con aquellas películas en las que nos imaginamos que están en una habitación haciendo recortes en prensa, o incluso son aquellos, la conciencia colectiva relaciona al psicópata con la imagen de persona físicamente también rara, ¿no? Que está escondida y que asesina y que viola, ¿no? El abusador o el violador. Y afortunadamente esa imagen es mínima, pero nos encontramos en la gran mayoría de ocasiones psicópatas que están muy socializados y que nos encontramos y nos podemos encontrar en nuestra vida diaria. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de San Diego, el autor era Kevin Dutton, decía que había una tendencia en la psicopatía o tendencia profesional en la que el psicópata se encontraba muy cómodo o muy a gusto, ¿no? Eran profesiones relacionadas con la abogacía, con incluso los cirujanos, ¿no? O cirujanas, y que era algo curioso porque mostraba que están muy socializados en nuestra vida cotidiana. De hecho, la personalidad del psicópata es muy camaleónica, es decir, se oculta muy bien porque, si quieres, lo podemos ir comentando. Lo podemos identificar con personas muy... la gente la define con mucha empatía aparente, una empatía aparente, porque son personas con mucho éxito, que siempre se ponen en el lugar de la otra persona, pero luego veremos que no es así, que tienen carencia de ponerse en el lugar de la otra persona y que, bueno, tienen... Ahora lo comentaremos, si te parece, ¿no? No me quiero adelantar. Bueno, de alguna manera, el psicópata lo que sería es una persona que tiene una alteración del carácter o de la conducta social, pero por otro lado no comporta ningún tipo de anormalidad intelectual, porque estamos hablando de cualquier segmento de la sociedad, de médicos, cirujanos, abogados, es decir, que no restringe a que un psicópata tiene que ser su capacidad intelectual baja. Efectivamente, no tienen ningún tipo de carencia a nivel intelectual. Lo que sí que les genera son personas inteligentes. Es cierto que podemos identificarlas porque las relaciones interpersonales las tienen como objetos. Es decir, aparece un término que se llama la cosificación. Cosifican a la persona, cosifican a las relaciones, las ven como objetos y succionan toda la energía a favor de su propio beneficio. También no tienen culpa, carecen de culpabilidad y cuando utilizan también un discurso de victimismo, es decir, siempre cuando se les confronta, pues entonces utilizan las técnicas de es que yo he sido víctima, todo el mundo está en contra de mí, yo en la infancia he tenido una infancia muy, muy difícil, muy compleja, y utilizan el llanto, es decir, el llorar constantemente para provocar pena o incluso pues, empatía en la persona que tiene delante. Y, insisto, son técnicas que van aprendiendo y que van perfeccionando y que están constantemente presentes, ¿no? ¿Y a quién afecta más la enfermedad? ¿A hombres o mujeres? Porque cuando hablamos de psicópatas como si solamente el género masculino fuera
fuera a tener la enfermedad. Es decir, también tiene incidencia en las mujeres. Sí, el campo de la psicopatía está también no se ha estudiado mucho, o los estudios que hay, la verdad es que no hay cierta consistencia en una misma dirección. Es decir, hay corrientes o hay estudios que te dicen que la psicopatía es algo de origen. Hay otras corrientes, otras investigaciones que te indican que es algo aprendido, y hay otras que dicen que es un cúmulo de estas dos, que sí que hay una carga genética, pero si a nivel contextual, es decir, si en el núcleo familiar a uno le dan amor, le dan gratitud, le dan emocionalidad, eso no florece. Pero en esos estudios indican que sí que es cierto que hay en porcentajes de sexo, se da más en hombres que en mujeres, pero en mujeres también se da. ¿Cómo podemos identificar una persona psicópata, ¿no? Pues mira, normalmente suelen, en sus relaciones interpersonales, se da también en las relaciones de pareja, en las relaciones también laborales. Son personas muy aduladoras, constantemente te están regalando los oídos para luego... Es una técnica de manipulación para que luego bajes tus defensas y puedan someterte. De hecho, buscan a su víctima perfecta, que son personas vulnerables a nivel emocional, con baja autoestima, para que luego utilizarlas en su propio beneficio. Después de esa adulación, digamos que hay una etapa diferente, que es la de triangular. Es decir, triangulan con terceras, cuartas personas que pueden ser reales o imaginarias, y que en la persona genera mucha angustia, mucho sufrimiento. Pues a través de los mensajes negativos, de tú no vales nada, tú estás por debajo de mí, todas estas cuestiones generan mucha toxicidad, y por lo tanto el psicópata o la psicópata se aprovecha de esa vulnerabilidad para sacar su propio beneficio. Son personas que a lo mejor te dicen, oye, he descubierto o tengo un negocio que va a ser la bomba. Si inviertes, vas a tener éxito seguro. Incluso van manipulando, van controlando, y eso pues es fatal, ¿no? ¿Podríamos decir que les atrae el riesgo a los psicópatas? Sí, de hecho, les atrae el riesgo, son personas que se cansan enseguida, es decir, la monotonía les agobia, y sobre todo no son capaces o no aceptan las limitaciones, los límites. Una persona, digamos, normal, los límites les da seguridad, les da confianza, porque saben lo que está bien y lo que está mal. Pero un psicópata los límites no los soporta. Son aquellas personas que de repente, si quedas a las 7, acuden a las 8, porque no soportan una norma, están por encima de la norma, tienen que transgredir esa norma. O cuando les dices que tienen que hacer esto, hacen justamente lo contrario, o el sí es igual a no. Para que lo entiendan nuestros espectadores, a nivel mental, a nivel psíquico, una persona, por ejemplo, si quiere hacer algo, primero evalúa y luego actúa, ¿no? Primero evalúa si puedo hacerlo. Por ejemplo, si yo ahora a mí me apetece una horchata, pues evalúo, vale, quiero la horchata, correcto, tengo una emoción, un pensamiento, pero ahora mismo estamos en el aire, estamos en directo, no es posible. La persona psicópata lo piensa y lo hace, no evalúa las consecuencias, es decir, no acepta que hay unas normas y las transgreden. Y una de las digamos, los rasgos es que necesitan constantemente la emoción. Por eso constantemente están buscando pareja, porque se cansan, se agotan y se ven incapaces de tener algo constante, continuo en el tiempo, ¿no? Por tanto, podríamos decir que no suelen tener relaciones personales estables. No tienen relaciones estables, o incluso si la tienen es como algo de fachada, es algo, quiero decir, es una imagen que quieren proyectar, pero luego se van por otros caminos, ¿no? De hecho, otro de los factores que podemos identificar es que anhelan el poder, constantemente quieren mandar,
y eso a cualquier precio, chafando cabezas, utilizando la técnica de la mentira, y constantemente están intentando controlar. Cuando se les confronta, entonces ya reaccionan de esa parte emocional que es incluso llama la atención, porque está hecho adrede para generar mucho más duda o mucha más confusión. De hecho, en consulta hemos podido observar personas que han tenido como pareja un psicópata y el discurso que comentan en consulta es que no me puedo creer porque estaba diciéndome algo y luego actuaba de otra forma. O sea, lo que decía no conectaba con la acción. Y esta gente, los psicópatas, son capaces de cometer actos delictivos graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento ni culpabilidad. Claro, no tienen culpa, no tienen tampoco miedo y no tienen esa capacidad empática, por lo tanto, les es imposible el mantener una relación normal, estable. Decía un psicoanalista norteamericano, experto en psicopatía, le preguntaban en una entrevista, disculpe, si no me encuentro a un psicópata, ¿cómo debo reaccionar? Y este psicoanalista le decía, la única solución es salir corriendo, huir, porque no hay capacidad de reflexión. Por eso hay diferentes corrientes psiquiátricas que dicen que no hay opción a la reinserción de este tipo de personalidades porque ya viene de origen, es algo de base. Y por lo tanto no hay conciencia de daño, no se le puede explicar. O sea, se le puede explicar pero no hay entendimiento, no llegan a interiorizarlo. Y por lo tanto uno puede estar desañitándose delante de él o de ella, pero no hay conciencia. Aprenden y se adaptan como buen camaleón, pero no llegan a interiorizar esa parte emocional o esa parte de relación interpersonal. Hemos hablado al principio de la entrevista que puede haber un factor genético en la enfermedad, pero además del factor genético, el psicópata puede tener la posibilidad de aprender a ser psicópata, por decirlo de alguna manera, es decir, que no esté en su gen, ¿vale? Pero de alguna manera que ese tipo de conducta le guste. Claro, ahí estaríamos dentro del modelo médico. Ya no sería una psicopatía, serían comportamientos antisociales, que son aquellas personas que por sus circunstancias han aprendido esa forma de actuar, pero en el fondo sí que tienen esa empatía o a lo mejor sí que tienen esa conciencia de daño. Lo que ocurre es que por sus circunstancias han tenido que actuar así. Personas que roban y parece ser que no tienen ningún tipo de miramiento, pero sí que lo tienen. O sea, la psicopatía es de base, no hay ningún tipo de sentimiento. De hecho, sí que es cierto que por lo que comentas, hay investigaciones de culturas a nivel, pues por ahí hay sociedades, no sociedades, vamos a ver, hay diferentes... durante la Segunda Guerra Mundial se hizo un estudio, o se realizaron diferentes estudios sobre la psicopatía, y entonces para darle algún tipo de significado, porque habían personas que parecía que no mostraban ningún tipo de emoción. Entonces, como que esas investigaciones se mostraron, o el resultado fue que cuando una persona se le somete a unas órdenes, las repite por miedo a tener algún tipo de represalia. Pero no por ello no significa que no sienta. En cambio, sí que se dio, o los resultados mostraron que habían personas que no tenían ningún tipo de emoción, de emocionalidad. Y por lo tanto, es como que no hay nada. Decía un psiquiatra también argentino que el psicópata es como que ve las relaciones o las personas como si fuesen móviles, ¿no? Cuando a alguien se le estropea el móvil, puede tener la capacidad de abrir, ver la batería y no tener ningún tipo de sentimiento. Pues los psicópatas tienen ese tipo de sensaciones, ¿no? No ven, no sienten. ¿Y cómo se puede diagnosticar a un psicópata?
Es bastante complicado, es bastante complejo a nivel psicológico, psiquiátrico, diagnosticar, porque el adaptarse a la persona que tienen delante, pues identificar o que haya alguna señal es difícil. Lo que sí que podemos ver son rasgos psicopáticos a través de sus conductas. Cuando uno actúa de una forma, el conjunto de esas conductas nos pueden dar el resultado de, o incluso nos pueden dar una orientación a ese tipo de trastorno. De hecho, se ve mucho en las relaciones de pareja cuando el psicópata o la psicópata somete a la otra persona sin ningún tipo de miramiento, incluso llega a agredir físicamente o verbalmente, están constantemente culpabilizando a la persona y no hay ningún tipo de empatía. Cuando aíslan a la pareja, cuando no permiten ningún tipo de contacto con el exterior, cuando tienen algún tipo de adicción y niegan esa adicción y culpabilizan a la persona que tienen delante, pues bueno, podemos ver ya síntomas, pero es cierto que debemos de evaluar todas las áreas. En la persona psicópata hay estudios que dicen que ya desde la infancia ya hay señales, pues van haciendo daño a los animales, tienen dificultad también a la hora de control de las necesidades básicas, es decir, enuresis, no se controlan el pipí, todas estas cuestiones es un cúmulo de señales de que algo no funciona, ¿no? Y a nivel de tratamiento y medicación, ¿existen posibilidades de tener alguna solución médica? Es un mundo, es un misterio, es un misterio. Sí que es cierto que hay algún tipo de medicación para inhibir esa impulsividad que tienen, que no lo hemos comentado, pero tienen en muchas ocasiones impulsividad, no piensan, lo que comentábamos, actúan y luego observan las consecuencias y las reacciones. Y bueno, pues hay algún tipo de medicación, un control psicológico, pero no existe actualmente un tratamiento concreto para la psicopatía porque, insisto, no es algo que uno aprende, sino que es algo de base, es algo que no se sabe, ¿no? A nivel químico cerebral no hay ninguna respuesta concreta. Claro, de alguna manera el psicópata es una persona que tiene un comportamiento voluntario y consciente. Eh, es decir, que lo hace porque de manera consciente y a partir de ahí es complicado tratar con él a nivel... Sí, porque también todo lo que se le diga va a utilizarlo en nuestra contra y es cierto que va a utilizar todas esas herramientas que va aprendiendo a lo largo de su vida a la hora de controlar. Por eso es cierto que es interesante no hay reflexión, no se puede reflexionar, no se le puede debatir porque no hay más allá. Y además es como si le hablara a uno a la pared. No hay posibilidad. Otro de los estudios decía que durante nuestra vida nos íbamos a encontrar, ponía que hasta los 50, 60 años nos íbamos a encontrar durante nuestra vida a más de 20, ¿no? Psicópatas que están en nuestro día a día y en los que lo mejor es no tener cerca. No se puede reflexionar. De hecho, en uno de los puntos terapéuticos para la dependencia emocional que viene ligada a personas psicopáticas es contacto cero. No tener ningún tipo de contacto, no debatir, no reflexionar, no intentar, porque a la mínima es argumento para mantener y retomar esa relación tóxica o mala, ¿no? En el argot profesional vuestro, el término psicópata parece que está cayendo en desuso y está la sociedad cambiando por el de sociópata. Bueno, son términos similares. Lo que ocurre es que la sociopatía está más relacionada, sí que es cierto, con la parte más de aprendida. Es más cuando la persona... son sinónimos, pero sí que es cierto que va más la parte más social, ¿no? Como su propio nombre indica. La psicopatía no está, o sí que está siendo utilizada, pero es más en el término médico, psicológico, incluso psiquiátrico.
Pero bueno, son básicamente es la carencia de emoción, el egocentrismo puro y duro, la falta también de empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro y sobre todo la imposibilidad de establecer vínculos afectivos. Constantemente intentan someter a la persona que tienen delante para su propio beneficio. Hemos dicho que desde la infancia pueden haber rasgos o síntomas que nos hagan creer que el inicio de la enfermedad está ahí. Pero ¿se puede tratar desde la infancia a mejorar esto? Se puede reconducir si se pilla en un buen momento, pero insisto, como es algo basal, es algo genético, o una de las corrientes es algo genético, se puede incluso, hay factores protectores. Si el niño o la niña recibe el cariño, la parte afectiva, o incluso no se le ningunea, no se le ataca, pues bueno, pueden hacer vida normal, cotidiana. Pero cuando se fomenta cuando alguno de los progenitores se separan, o tienen el papá o la mamá algún tipo de adicción, o algún tipo de maltrato físico, psicológico, y el niño o la niña tiene esa parte psicopática basal, puede florecer y puede establecerse ya una relación totalmente psicopática, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy necesario detectar el ambiente en el que vive el niño para poder hacer un análisis exhaustivo de este futuro sociópata o psicópata. Sí, no, efectivamente, el ambiente es importante, pero es que, insisto, es algo tan misterioso a nivel científico porque hay niños o psicópatas, ¿no?, que han tenido un ambiente muy bueno, muy saludable, no han tenido ningún tipo de descontrol a nivel familiar y luego han cometido actos que podemos acceder a la hemeroteca brutales, ¿no?, como asesinos en serie que incluso han sido objetivos de estudio porque, ostras, se le preguntaba en una entrevista personal, bueno, ¿cómo ha sido tu infancia? Y dice, no, yo tenía una infancia normal, tranquila. De hecho, estoy visualizando a Ted Bundy, que fue un asesino serial muy conocido a nivel en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, porque llegó a asesinar a más de 40 o 50 mujeres, y el estudio de la infancia, y bueno, fue una persona ejemplar a nivel familiar, a nivel social, tenía un encanto, porque lo hemos dicho, tienen a nivel estético, ¿no? Pueden ser personas muy agradables, pero luego hay una cara B, ¿no? El psicópata no padece delirios, no padece alucinaciones, ni estado de ansiedad, ni supuestamente agresividad. Por lo tanto, es dificilísimo de alguna manera poner coto a esos desmanes a nivel de farmacología. Es muy difícil, es muy complejo. Es cierto que por eso hay corrientes que dicen que no hay ningún tipo de solución, hay otras que sí que apuestan por el reconducir a nivel conductual, o explicar, o incluso insistir, o incluso a nivel de farmacología se están haciendo ahora diferentes pruebas en diferentes medicaciones, pero es muy complejo. Pero por lo tanto, lo que sí que hay que hacer es protegerse uno mismo, fomentar la autoestima, no depender, para que si nos encontramos algún tipo de personalidad o de persona con psicopatía, mejor no tener ningún tipo de contacto, ¿no? Y ya para finalizar la entrevista, así, a grosso modo, ¿qué consejos podríamos ofrecer para prevenir los comportamientos, no la psicopatía, sino los comportamientos psicopáticos? Desde bien pequeñitos, el tener un buen vínculo con nuestros hijos, es decir, el fomentar la comunicación, el acercarnos, el no comparar, también el facilitar ese espacio para que el niño y la niña también pueda expresarse,
no culpabilizar, incluso explicarles si tienen algún tipo de castigo, pues que eso tiene unas consecuencias a corto plazo, pero que es por su bien. Es decir, el intentar fomentar la comunicación desde bien pequeños y sobre todo predicar con el ejemplo. Hay papás y mamás que a la hora de explicarles una consecuencia, lo explican muy bien, pero luego cierran la puerta y se bajan al bar y se trastornan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso no es un ejemplo para el niño o la niña si no estamos predicando con nuestras acciones, ¿no? Por lo tanto, el fomentar el cariño, la parte afectiva es fundamental para proteger y sobre todo para que tenga una buena autoestima y un buen funcionamiento diario. De alguna manera, uno de los comportamientos que puede facilitar esta acción, ¿no?, de prevenir es cuando un hijo miente compulsivamente o tergiversa la realidad siempre a su favor. Es decir, ese comportamiento denota una luz de alarma. La mentira compulsiva, el no asumir la responsabilidad, el incluso atacar a los progenitores de forma verbal o física, son claros ejemplos de conductas antisociales o conductas psicopáticas, siempre y cuando veamos que falta la empatía, falta también la emocionalidad y por lo tanto esos son señales de que algo no está funcionando. Es decir, cuando están culpando a la mamá o al papá de su propio sufrimiento, hay algo que no funciona, hay algo que no está correctamente funcionando. Por lo tanto, es cierto que debemos de explicarle por eso mismo a través de la comunicación, pues mira, esto lo estamos haciendo porque no has hecho esto bien y por lo tanto eso tendrá unas consecuencias, ¿no? Esas son esas señales que debemos de tener presentes. Muchas gracias, Enrique Valls, por haber tratado este tema tan complicado que es la psicopatía, por haber abordado, bueno, pues con palabras sinceras y palabras para que la gente entienda cómo pueden actuar dentro de la complejidad del tema. Pero siempre hay una dinámica y es cuando se tengan estos problemas hay que ir de la mano de un buen profesional porque si no es complicado. Muchas gracias.